El objetivo de este video es volver a plantear todo el problema de valores de contorno de elasticidad que ya habíamos hecho en coordenadas cartesianas, volver a hacerlo ahora en coordenadas polares o cilíndricas, con el objetivo de poder resolver aquellos problemas que tienen simetría de revolución, como pueden ser tubos de pared gruesa o recipientes a presión, por ejemplo. Si nosotros no hubiéramos hecho un planteo tensorial, deberíamos volver a obtener las expresiones, deducir cómo quedan las ecuaciones de deformación y fundamentalmente las ecuaciones de equilibrio en este nuevo sistema de coordenadas. Pero como nosotros planteamos todo utilizando expresiones tensoriales, las cuales no dependen del sistema de coordenadas, podemos basarnos en las mismas para obtener las expresiones. Siendo así, lo único cuidado que tenemos que tener es definir correctamente cuál es el nuevo sistema de coordenadas, en este caso el sistema de coordenadas polares. Su definición queda dada en este sencillo esquema, donde tenemos x1 en función de r y del coseno de tita, es la proyección de r por el coseno de tita x1, x2 es la proyección de r seno de tita en este caso, y también tenemos las expresiones inversas que podemos obtener a tita como el arco tangente o el radio como, bueno, el radio vector correspondiente. La característica que tiene este sistema de coordenadas, la base del sistema de coordenadas en coordenadas polares, es que los vectores base, a diferencia del cartesiano, que siempre quedaban siendo los mismos, siempre eran E1 y E2, en este caso, a medida que yo vaya cambiando el parámetro θ del sistema de coordenadas, estos vectores van a ir cambiando de dirección. Entonces, ese cambio de dirección es el que termina expresado en esta fórmula de transformación, que lo habíamos visto al principio en el caso de una rotación, en este caso de ángulo θ. Y lo fundamental es tener en cuenta entonces que uno puede obtener las derivadas de los vectores base respecto de la coordenada θ, y estas derivadas no son nulas, a diferencia de como estamos acostumbrados antes, que el sistema cartesiano, obviamente, los vectores no dependían de variaciones en las coordenadas. En este caso, de las dos coordenadas, respecto de r, vamos a seguir teniendo vectores constantes en función de r. Si yo muevo r, estos vectores se mantienen paralelos a sí mismos. Cuando muevo θ, los vectores giran, que es lo que observamos aquí. El otro elemento que necesitamos para plantear nuestras ecuaciones es la definición del operador nabla para poder calcular los gradientes. Bueno, esta expresión la tenemos que hacer aplicando la transformación y la regla de la cadena. Es una operación simplemente matemática la que tenemos que hacer para obtener esta expresión. Si agregamos la tercera dimensión, entonces pasamos de un sistema de coordenadas polares a un sistema de coordenadas cilíndricas. Y no aumenta muy poco la complejidad, dado que la coordenada z es exactamente la misma que la coordenada cartesiana, la coordenada normal al plano xy. Entonces no aumenta para nada la complejidad. En este caso, entonces, sigue ocurriendo lo mismo, perdón. En este caso, sigue ocurriendo lo mismo para los vectores R y Eθ, y aparece el tercer versor que coincide con el cartesiano como lo habíamos adelantado. Y entonces el operador gradiente tiene un término más que es igual al cartesiano. Ahora sí, entonces para plantear los tensores básicos que necesitamos, son simplemente seguir las operaciones que nos van indicando los tensores que acabamos de definir. Básicamente lo que tenemos que hacer es, para obtener el tensor gradiente de desplazamientos, es aplicarlo al vector desplazamiento que seguirá teniendo tres componentes
ortogonales, tenemos que tener claro que los nuevos sistemas de coordenadas que estamos trabajando siguen siendo ortogonales. Y cuando este vector lo vamos derivando respecto de cada una de las componentes, cuando derivemos respecto de R, la situación va a ser análoga a cuando lo habíamos hecho en coordenadas cartesianas, porque las derivadas respecto de R de los vectores bases son nulas, pero cuando derivemos respecto de θ, tendremos que tener en cuenta que al derivar, por ejemplo, esta componente, primero derivaremos respecto de esta componente suponiendo esta constante, y después dejaremos esta constante y haremos esta derivada, y esta derivada dejará de ser nula porque será un vector base. Entonces, de esa manera aparecen más términos de los que nosotros estamos acostumbrados en la expresión cartesiana. Más términos dentro de cada componente. Y esta entonces es la expresión que obtenemos para el tensor gradiente de desplazamientos. Obtener el tensor gradiente de deformaciones es algo simplemente aplicar su definición en términos tensoriales. Esta definición del tensor de pequeñas deformaciones es válida independientemente del sistema de coordenadas. Lo que tenemos que hacer ahora es sí tener en cuenta que sus componentes, cuando estoy trabajando en un sistema de coordenadas cilíndricas, van a ser estas y por lo tanto estas van a ser sus componentes. A partir de las componentes del tensor gradiente de desplazamientos y su traspuesto, obtenemos las componentes del tensor de pequeñas deformaciones. Respecto de las tensiones, es un procedimiento análogo. Parto de un tensor que sigue siendo obviamente simétrico, parto entonces de sus componentes en el sistema nuevo de coordenadas cilíndricas, y para calcular la divergencia, que es lo que voy a necesitar para plantear la ecuación de equilibrio, simplemente tengo que hacer la operación divergencia teniendo en cuenta las nuevas características del operador gradiente. Bueno, también de vuelta es una cuestión totalmente matemática de operar con las componentes, y entonces se obtienen estas nuevas, las componentes del tensor de tensiones expresadas en el nuevo sistema de coordenadas. Y de vuelta el concepto, la ecuación de equilibrio, esta que está acá, es una ecuación de equilibrio planteada en forma tensorial, por lo tanto es independiente del sistema de coordenadas, pero cuando lo quiero ver en función de sus componentes en el sistema cilíndrico, aplico esta definición, tengo las tres componentes de la fuerza volumétrica en las direcciones cilíndricas, y entonces ahora sí tengo la expresión de lo que significa el equilibrio planteado en términos de las componentes del tensor en el nuevo sistema de coordenadas. Y obviamente las expresiones que tenemos acá son distintas a las que teníamos en coordenadas cartesianas. Entonces, la ecuación de equilibrio, si bien en su expresión tensorial no cambia, obviamente tenemos diferentes expresiones de la ecuación de equilibrio cuando vamos a cada sistema de coordenadas. ¿Qué pasa con la relación constitutiva? La relación constitutiva no cambia. Yo sigo trabajando con dos sistemas de coordenadas ortogonales. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es trabajar con las componentes del tensor de pequeñas deformaciones y las componentes del tensor de tensiones que correspondan al sistema en el cual estoy trabajando. Cómo se vinculan las componentes de un sistema al otro, la manera en que se vinculan sigue siendo exactamente lo mismo. Y esto de vuelta, ¿por qué? Porque la relación constitutiva la habíamos planteado en términos también tensoriales. Entonces, mientras yo respete los tensores y respete sus componentes, la ecuación funciona perfectamente. Lo que yo no puedo obviamente es poner acá las componentes en el sistema cartesiano y pretender acá obtener las componentes en el sistema cilíndrico o viceversa. Tienen que estar ambas partes en el mismo sistema de coordenadas. Es lo único que tengo que tener cuidado al aplicar la relación constitutiva. Bueno, ahora vamos planteamos con toda la generalidad absoluta, pero bueno, para que podamos resolver algunos problemas sencillos
y ustedes puedan ir teniendo sentido físico de lo que estamos haciendo y dejando un poco de vista la parte matemática. Ahora que sí es una herramienta que nos facilitó todo el proceso, nos facilitó llegar hasta acá, tenemos que concentrarnos en algún problema más sencillo y lo que vamos a plantearnos entonces es el caso de los problemas axil-simétricos. Axil-simétricos en términos de geometría y axil-simétricos en términos de cargas. ¿Qué significa ser axil-simétrico? Que no voy a tener dependencia respecto de la variable circunferencial, respecto de la variable tita. Y bajo esas condiciones, al resultado al que voy a llegar es que no voy a tener desplazamientos en la dirección tita. Los puntos se van a poder desplazar solamente en la dirección radial o en la dirección z. Bueno, entonces ahora vamos a simplificar todas las expresiones que habíamos obtenido. Vamos a ir tachando todo aquello que sean derivadas respecto de tita, y a su vez vamos tachando también aquellos casos en los cuales estamos derivando la componente que sabemos que es nula. Por lo tanto, si es nula, sus derivadas es una constante, sus derivadas también son nulas, por lo tanto, tachamos una serie de términos, tanto en las componentes del tensor de pequeñas deformaciones como en las ecuaciones de equilibrio. Para ir a las ecuaciones de equilibrio, primero tenemos que pasar por la relación constitutiva. Entonces, a partir de haber anulado las componentes que correspondan del tensor de pequeñas deformaciones, vemos a través de la relación constitutiva que también si se anulan estas dos componentes del tensor de pequeñas deformaciones, se anulan estas dos componentes del tensor de tensiones. Entonces, el hecho de que tenemos dos componentes nulas del tensor de tensiones lo tenemos que tener en cuenta en las ecuaciones. A su vez, también tenemos que ver que en las ecuaciones de equilibrio no hay derivadas respecto de tita, entonces tenemos términos que se van porque no hay derivada respecto de tita, términos que se van porque hay dos componentes del tensor de tensiones que son nulas. Bien. Entonces, en las ecuaciones de equilibrio, aparte de anular las derivadas que no van, también tenemos que tener en cuenta que las cargas tienen que ser así simétricas. Por lo tanto, si tengo cargas así simétricas, no puedo tener cargas en la dirección tita. Por lo tanto, esta carga también es nula. Solamente puedo tener cargas en las direcciones radiales o en la dirección de z, fuerzas volumétricas en este caso. Si el problema lo simplificamos aún más, pasándolo a un problema plano, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, no tenemos derivadas respecto de z y a su vez también los desplazamientos que pudiera llegar a haber en z podrían ser constantes. Por ejemplo, en el caso de un estado plano de tensiones. Entonces, el hecho de ser independiente de z me anula estos términos y anula estos términos, ya algunos los habíamos sacado por axisimetría, y entonces vemos que de todas las componentes del tensor de pequeñas deformaciones nos quedan dos. Estas dos son muy fáciles de imaginar si, por ejemplo, pensamos lo que le pasa a una banda elástica que tiene simetría de revolución, que está dispuesta como una circunferencia. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo aumento el radio, porque la estoy estirando, aumenta el perímetro. Si aumenta el perímetro, tengo deformación circunferencial. Es muy fácil calcular esta componente a partir de la variación de perímetro en función de la variación del radio. Entonces sale esta expresión. Y a su vez esta es la definición obviamente de los desplazamientos en la dirección radial. O sea que los desplazamientos, las deformaciones circunferenciales quedan atadas a los desplazamientos radiales, que es lo que pasa cuando yo estiro una gomita. Bueno, estoy justamente, si lo estiro manteniendo la simetría, lo único que puedo hacer es aumentar, es aplicar desplazamientos en la dirección radial, que obviamente van a producir aumentos de perímetro y que entonces son los desplazamientos en la dirección circunferencial. Esto en inglés se llama hoop.
Entonces serían deformaciones HOOP, es H-O-O-P la forma en que lo dicen. Esto es radial, no cambia mucho. ¿Qué pasa con las ecuaciones de equilibrio? Obviamente también se simplifican porque ya en z no nos queda nada, en θ ya no nos quedaba nada, no nos queda nada en z, nos queda solamente en la dirección radial, donde también tenemos que sacar el término que depende de z, ya lo habíamos, y el término que ya habíamos sacado antes, que era la parte que dependía de θ. Por lo tanto, la expresión queda bastante sencilla. Bueno, para poder completar nuestra formulación, esto no cambia, es lo mismo que habíamos visto en coordenadas cartesianas, cómo quedaba la relación constitutiva, si era un estado plano de deformación o un estado plano de tensión. Esos conceptos son exactamente los mismos. Estamos ahora entonces en condiciones de poder aplicar, por ejemplo, la formulación del problema en base a desplazamientos, que lo habíamos hecho y daba ecuaciones muy complicadas, pero acá si ahora nos restringimos al problema plano y con simetría de revolución, el problema se simplifica muchísimo, las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales se terminan transformando en ecuaciones diferenciales en derivadas totales y vamos a poder encontrar soluciones sencillas que nos van a ser útiles para resolver algunos problemas. Entonces, ¿cómo trabajábamos? Y de paso repasamos acá cómo trabajábamos en la formulación de desplazamientos. Bueno, nos basamos entonces en la ecuación de equilibrio, en la relación constitutiva, entonces teniendo en cuenta la relación constitutiva dentro de la ecuación de equilibrio, la dejamos planteada en términos de las deformaciones. Pero a partir de las definiciones cinemáticas que me permiten a mí plantear las deformaciones en términos de derivadas de los desplazamientos, que son estas dos componentes que nos habían quedado del tensor de pequeñas deformaciones, podemos terminar planteando la ecuación en términos de desplazamientos. Entonces, cuando habíamos hecho el caso general, habíamos obtenido tres componentes, tres ecuaciones o una ecuación vectorial. Tres ecuaciones. Bueno, lo que obtenemos acá entonces directamente es una única ecuación, en este caso en coordenadas radiales, que, bueno, si las hacemos todas las simplificaciones de los términos, en la forma más compacta, queda escrita de esta manera. Y entonces sí ya tenemos los elementos para poder pasar, por ejemplo, a un problema con simetría de revolución. El problema de simetría de revolución que estamos planteando acá es el de un disco que está girando. Bueno, justamente hacemos un disco girando para que haya fuerza volumétrica, ¿no? Entonces, la fuerza volumétrica son las aceleraciones centrífugas. Perfecto. Si esta ecuación, si bien está en coeficientes variables, hay transformaciones matemáticas que se pueden hacer que la transforman a una ecuación diferencial en coeficientes constantes. Matemáticamente es sencillo entonces obtener la solución general. ¿Qué nos importa? Bueno, si ustedes la derivan, verifican que se obtiene, digamos, los pasos matemáticos para obtenerla los podemos buscar, existen, pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que ustedes entiendan que existe una solución general de desplazamientos y que depende de dos constantes y esas constantes ustedes las van a obtener en base a condiciones de borde. Si estamos trabajando en un disco, en un anillo, entonces vamos a tener dos condiciones de borde planteadas en términos de tensiones nulas, por ejemplo, en la cara interior y tensiones nulas, por ejemplo, en la cara exterior. ¿A ustedes cómo aplican una condición de borde de tensiones sobre una ecuación que está planteada en términos de deformaciones? Bueno, tendrán que hacer todos los pasos correspondientes de esta solución, perdón, en términos de deformaciones, la tienen que derivar, obtener las correspondientes expresiones de tensor de deformaciones, pequeñas deformaciones, utilizar la relación constitutiva, obtener las componentes de tensiones y una vez que tengan las componentes de tensiones, sobre las componentes de tensiones van a poder aplicar las condiciones de borde, en este caso. Así se trabajaría en el caso del anillo.
Si fuera en el caso del disco sólido, las condiciones de borde vienen mezcladas. Algunas se aplican directamente sobre la ecuación de desplazamientos y algunas se siguen aplicando sobre la ecuación de tensiones. En este caso, en el disco sólido, la condición sería de que en el centro no vamos a tener desplazamientos radiales. Entonces, esa condición me anula, en este caso, la constante C2 y la constante C1 sí la tienen que sacar a partir de las tensiones. Obviamente, con esta solución, con esta ecuación diferencial, se pueden obtener muchos más problemas. Por ejemplo, un tubo de pared gruesa, simplemente le sacan la fuerza volumétrica, le pueden aplicar presión interna, por ejemplo, y entonces obtendrían los desplazamientos para esa situación, derivando los desplazamientos sacarían las tensiones. O sea, todo lo que es tubos de pared gruesa se pueden resolver a partir de esta solución. Bueno, para completar este planteo, me quedaría ver la parte de cómo se encara la formulación en términos de tensiones, lo que serían las ecuaciones de Beltrán y Mitchell. Lo que vimos antes eran las ecuaciones de Navier. Bueno, tenemos que recordar que la formulación en términos de tensiones se basa en las ecuaciones de compatibilidad conjuntamente con las ecuaciones de equilibrio. Así se resuelve todo el problema. Las ecuaciones de equilibrio ya las hemos trabajado, ya las conocemos. Lo que tenemos que ver ahora es qué pasa con la ecuación de compatibilidad de deformaciones. Ya sabíamos que en problemas planos nos quedábamos con una sola ecuación de compatibilidad de deformaciones que quedaba escrita de esta manera. Y vamos a trabajar, en el caso de la formulación de tensiones, vamos a trabajar el problema sin fuerzas volumétricas. ¿Por qué estamos haciendo sin fuerzas volumétricas? Porque queremos ir a una solución de AID que nos va a pedir este requisito. O sea que con la solución de AID, el problema que hicimos recién del cuerpo rotante no lo vamos a poder hacer. Por eso ese caso lo analizamos con la formulación de desplazamientos. Lo que obtengamos con la formulación de tensiones para casos de fuerzas, no hay, sin fuerzas volumétricas, sí nos serviría, por ejemplo, para todo el tema de tubo de pared gruesa. Y ahí lo que vamos a ver es que vamos a obtener las mismas ecuaciones de dos maneras distintas, mediante dos formulaciones. Entonces, así es como quedaba la ecuación de compatibilidad de deformaciones ya escrita en coordenadas cartesianas. Obviamente, la ecuación de compatibilidad de deformaciones estaba puesta en términos de deformaciones, pero ¿cómo la habíamos pasado a términos de tensiones? Bueno, en este caso no usando la relación constitutiva, sino usando su inversa, que es la compliance. Entonces, a partir de la compliance, la habíamos podido plantear en términos de las componentes del tensor de tensiones. Para pasar esta ecuación a coordenadas polares, lo único que tenemos que tener en cuenta es analizar este invariante del tensor de tensiones. La traza es el invariante del tensor de tensiones. Bueno, estoy digamos, ¿dónde está sigma z? Bueno, en el caso plano, o sigma z es nula o sigma z es constante. En ambos casos, si es nula o constante, esto se sigue conservando porque es la parte de la traza que varía. Entonces, la traza que varía, la suma de las dos componentes que varían de la traza en coordenadas cartesianas, igual a la suma de las dos componentes que pueden variar en coordenadas polares. Entonces la ecuación nos termina quedando de esta manera y seguimos sin fuerzas volumétricas. Entonces esta es la expresión que toma la ecuación de compatibilidad de deformaciones escrita en términos de tensiones y en coordenadas polares. Respecto de las ecuaciones de equilibrio, son las que ya habíamos visto antes sin las fuerzas volumétricas. O sea que esto que está en el cuadro es básicamente a lo que se reduce la formulación de tensiones en este problema. Y es lo que tenemos que resolver. Bueno, si lo hacemos a través de un planteo de funciones de tensiones de ID, lo que necesitamos es definir las funciones de tensiones, obviamente de otra manera diferente, porque el objetivo aquí es que se satisfagan estas ecuaciones. Siempre. Entonces, la manera en la que hay que definir las componentes de tensiones en función de la función de tensiones de ID es esta. Entonces, lo que se puede verificar es que si yo hago estas derivadas respecto de R, respecto de θ y combino,
al definir de esta manera la función de tensiones, esto se satisface idénticamente. Y ya entonces tenemos resuelto el caso de equilibrio. Lo mismo que pasaba en coordenadas cartesianas, pero lo que sí acá, en este caso, obviamente cambió la forma que tienen, que toman la relación entre las componentes de tensión y las funciones de Airy. Esto es el caso entonces para coordenadas polares. Lo último que nos queda entonces es ver cómo queda la ecuación de compatibilidad de deformaciones, pero ahora en términos de la función de Airy. Simplemente lo que tengo que aquí es escribir sigma r, lo escribo acá, y sigma tita. En este caso tengo sigma tita. La suma, si yo observo lo que es esto, resulta que es la expresión del laplaciano, del operador laplaciano en coordenadas polares. O sea que la suma de sigma r más sigma tita resulta ser el laplaciano de la función de tensiones. La ecuación que nosotros necesitamos es el laplaciano de la suma. La suma ya es un laplaciano, lo acabamos de ver recién, y a su vez necesitamos el laplaciano del laplaciano, el laplaciano de la suma. Entonces lo que nos queda es que el laplaciano de la suma, que a su vez es un laplaciano, resulta ser en este caso un bilaplaciano. Bueno, y entonces llegamos a la expresión de que es bilaplaciano de phi igual a 0 lo que tenemos que obtener. La ecuación de compatibilidad escrita en términos de phi. Pero ahora con laplaciano escrito de esta manera. Para poder avanzar y en una solución analítica, este problema, que lo habíamos planteado en coordenadas polares, pero en forma general, problema plano en coordenadas de revolución, cilíndricas, ¿qué pasa si tenemos simetría de revolución? Entonces, si tenemos simetría de revolución, ahora sí hay términos que son las derivadas respecto de tita, que son los que podemos anular. De esta manera nos queda entonces un problema planteado en una sola variable. Y entonces vamos a poder trabajar en ecuaciones diferenciales en derivadas totales, que son las que podemos obtener fácilmente soluciones analíticas. Entonces, para el caso así simétrico, el bilaplaciano queda expresado de esta manera. Simplemente ahora hay que hacer todos los productos correspondientes. Se llegan a esta expresión. Esta expresión, hay términos que se pueden agrupar, de acá, de acuerdo a los colores, se pueden operar con estos términos. Operando, entonces llegamos a esta expresión de lo que sería el bilaplaciano de phi igualado a 0. Es una ecuación diferencial en derivadas totales, pero con coeficientes variables. Con esta sustitución se puede transformar en una ecuación diferencial en coeficientes constantes. Se puede integrar y después aplicar la transformación inversa para obtener la solución. Y esta es entonces la expresión matemática de la función de tensiones de Airy en coordenadas polares axil-simétricas. Más adelante veremos la expresión de phi mucho más complicada cuando no hacemos simetría de revolución. Bueno, entonces el paso que nos falta ahora para obtener las tensiones, que es lo que estamos buscando con esta formulación de tensiones, es aplicar simplemente las expresiones que relacionaban las tensiones con phi. Pero en el caso axil simétrico son expresiones un poquito más sencillas. Entonces, derivando esta expresión, obtenemos las componentes del tensor de tensiones para un problema plano axil simétrico sin fuerzas volumétricas. Bien. ¿Cómo se terminaría de resolver este problema? Bueno, si quisiéramos llegar a los desplazamientos, tenemos que de vuelta utilizar la compliance, poner estas tensiones en la compliance, obtenemos las deformaciones hay que integrarlas, y entonces integrando las deformaciones, obviamente, cuando usamos estas soluciones son válidas para un estado plano de tensiones, plano de deformación, las detenciones, la solución. Pero cuando yo quiero obtener la solución de desplazamientos,
ahí sí tengo que ver si estoy en plano de tensión o plano de deformación, porque necesito utilizar una compliance y tengo que utilizar la compliance que corresponda. Si utilizo la compliance de estados planos de tensiones, entonces obtengo estas componentes del tensor de los desplazamientos. Bien, vamos a ver un poco acá un análisis de todos los términos que aparecen y de todos los coeficientes. Bueno, ante todo aparecen tres coeficientes, A, B y C, que están en mayúscula. Esos coeficientes están relacionados con los modos rígidos que puede tener este cuerpo. Todo cuerpo tiene modos rígidos de desplazamiento, que es desplazarse en una dirección, desplazarse en la otra o girar. Bueno, esos modos rígidos cuando lo vinculamos, se los quitamos, se los anulamos. Entonces, en el momento que tengamos este cuerpo vinculado de alguna manera, podemos entonces encontrar quiénes son los valores de A, B y C que fijan los desplazamientos. O sea que A, B y C son constantes relacionadas con aplicar las condiciones de restricciones de desplazamiento que fijan los vínculos. Y después nos queda acá un coeficiente A3. Bien. Es interesante en este punto comparar esta solución que obtuvimos de desplazamiento con una solución de desplazamiento que ya habíamos obtenido, que era por la formulación de Navier. En la formulación de Navier, en un problema también con simetría de revolución, acá teníamos la fuerza volumétrica, saquémosla, veamos lo que nos queda sin la fuerza volumétrica. Nos queda un término que es proporcional a R y un término que está relacionado con la inversa de R. Eso es básicamente lo que tenemos. Ningún logaritmo acá. Y en la otra había logaritmos. Bien. Acá sí tenemos un término relacionado con la inversa de R, menos mal. Un término con logaritmo. Un término y otro término relacionados con R. Que bueno, se pueden combinar y tendríamos un término relacionado con R. Pero igual vamos a ver qué pasa con esta constante A3. Esta constante A3 es nula, ya se dan cuenta que tiene que ser nula porque este término con logaritmo no tiene que estar. Pero vamos a pensar un poquito más y vamos a ver varias maneras de entender por qué esta coeficiente A3 tiene que ser nulo. Por ejemplo, si estamos pensando en un anillo, pensemos primero más fácil, pensemos en algo sólido, algo que tenga el origen de coordenadas. Bueno, si tiene el origen de coordenadas, yo tengo que plantear que los desplazamientos en el origen de coordenadas no se me pueden ir a infinito, entonces no puede estar este término logarítmico en los desplazamientos radiales. Entonces, por ese lado ya para tener un valor no infinito de los desplazamientos, necesito anular este término. Ese sería un argumento para sacar A3. Ahora, supongamos una geometría tipo anular, donde el origen no está, entonces ese argumento no lo tengo. Acá también en el otro caso tenía el argumento obviamente que las tensiones tampoco se me fueran a infinito, en el caso que tengo el punto. Pero cuando no tengo el punto, el argumento por el cual anulo A3 es un poquito más sofisticado. Y básicamente viene por el lado de que este término logarítmico no tiene que estar, a pesar de que está en la solución. ¿Y por qué está en la solución? Bueno, está en la solución porque la geometría del anillo no es una geometría simplemente conexa. El hecho de que las condiciones de compatibilidad sean ecuaciones de integrabilidad que me aseguran que el campo de desplazamientos sea una función continua, tiene un detalle. Es válido si el dominio es simplemente conexo. Cuando el dominio es múltiplemente conexo, ya las ecuaciones de compatibilidad dejan de ser una condición suficiente para que la solución que yo obtenga tenga solución única. Entonces, justamente es por ese motivo por el cual aparece esta función logarítmica y no la puedo anular como la había anulado antes por tener una geometría múltiplemente conexa en el caso que tengo un agujero. Entonces ahí el argumento que tengo que hacer para anular A3 es, bueno, es comparar estas soluciones con la sostenida con la formulación de desplazamiento y decir, bueno, los términos logarítmicos no tienen que estar, pero también hay otra forma de ver por qué A3 tiene que ser nula. Y es la presencia de A3 acá en Utita. ¿Cuánto tiene que valer Utita?
Utita tiene que valer 0 y no tiene que ser función de tita. Entonces, por esos dos motivos, tengo otro elemento más por el cual A3 tiene que ser 0. Bueno, llegado a este punto, entonces cerramos este video en el cual, recapitulando, todo lo que vimos fue que podíamos replantear todo el problema de valores de contorno de la elasticidad en un nuevo sistema de coordenadas. Las ecuaciones, todos los elementos, los tensores y las ecuaciones de equilibrio, la definición del tensor preferido, todo lo que está definido en función tensorial lo podemos seguir utilizando, pero tenemos que utilizar las expresiones fundamentalmente del operador gradiente y de los vectores base, por supuesto, que corresponden a este nuevo sistema de coordenadas. Y después vimos un ejemplo de aplicación de la formulación de desplazamientos y aplicación de la formulación de tensiones. Y obtuvimos soluciones sencillas para algunos casos, los cuales van entonces pues ahora a permitir hacer ejercicios sobre recipientes a presión y tubos de pared gruesa.